Jenkins simplemente nos va a permitir automatizar tareas y obviamente tener una buena gestión de una forma automática para compilaciones, análisis y despliegues, ¿va? Entonces, esto se compone con 6 partes fundamentales que te voy a estar explicando más a detalle, pero algo que tienes que entender es simplemente el concepto de Jenkins, porque Jenkins es algo un poquito tedioso de aprender por conceptos o las configuraciones que tú vas a estar realizando. En este caso, Jenkins simplemente va a ser una pequeña herramienta que nos va a estar ayudando a integrar y validar toda una automatización para que nosotros podamos desplegar, pues obviamente, nuestro pequeño programita. Y algo muy importante es que Jenkins simplemente nos va a estar ayudando a tener procesos de integración continua, entrega y despliegue continuo, ¿va? Y como te lo menciono, Jenkins simplemente nos va a estar ayudando para poder tener su repositorio, analizarlo, compilarlo, testearlo y hacer el deploy adecuado, ¿vale? Algo muy importante que Jenkins automatiza, conecta y también entrega. Es una configuración, como te digo, un poquito tediosa, pero lo principal es que entiendas el flujo adecuado, ¿va? Entonces, esos 6 conceptos importantes los vamos a estar realizando o simplemente analizando para que tú entiendas más a detalle todo cómo empieza el flujo, ¿va? El flujo va a empezar de una manera muy sencilla. Nosotros tenemos herramientas de nuestro en donde almacenamos nuestro código. En este caso es GitHub. Un ejemplo, GitHub, GitLab, etcétera, o Bitbucket. Nosotros vamos a analizar ese código, vamos a obtenerlo y nosotros o con Jenkins vamos a poderlo hacer acciones como poderlo compilar, testearlo y obviamente analizarlo. Aquí ya entran herramientas como Maven, validaciones, no sé, de test, JUnit, Monquito, analizaciones como con SonarQube y poderlo desplegar pues ya sea con agentes o simplemente con ayuda de Docker y hacia dónde lo vamos a estar desplegando, ¿no? Entonces, como te lo digo, nosotros simplemente vamos a tener estas series de flujos para que nosotros podamos desplegarlos sin ningún problema. Ahora, algo que está muy interesante es que tenemos dos conceptos muy importantes. La integración continua, que es el CI, simplemente es para que nosotros podamos tener cambios o simplemente poder hacer acciones cuando hay muchos cambios que son constantes en nuestro repositorio, ¿va? Y aquí nosotros podemos, con ayuda de Jenkins, indicarle que cada vez que se ejecute un cambio, nosotros podemos hacer diferentes análisis, diferentes validaciones para que nuestro proyecto esté indicando que funcione adecuadamente. Eso es un poquito tedioso porque aquí entra compilaciones del proyecto, pruebas unitarias, análisis de calidad y obviamente la generación del artefacto que es nuestro empaquetado y poderlo nuevamente subir a producción, ¿va? Tenemos la entrega continua, que en la entrega continua aquí simplemente es después que nuestro proyecto ya haya pasado, ya hayamos terminado, nosotros podemos generar una versión adecuada para poderse librar. Obviamente, nuevamente, como te lo menciono, este paso puede depender y está en una automatización, pero es una automatización o simplemente una aprobación manual. ¿Y qué pasa con esto? Porque nosotros tenemos que hacer validaciones previas al despliegue, aprobaciones manuales, tenemos que adaptar nuestros ambientes y obviamente tenemos que tener nuestro artefacto listo para el despliegue. Entonces, esa es la entrega continua, pero nosotros tenemos un despliegue continuo. Este despliegue continuo, como te lo menciono, nosotros tenemos que hacer ahora que nuestra aplicación se pueda desplegar de forma automática. Y esto nos va a estar ayudando porque aquí nosotros no tenemos intervención pues de terceros o simplemente no tenemos otra persona que esté subiendo los jar, los war, analizando de forma manual. Ya lo hace todo Jenkins, obviamente orquestando toda nuestra aplicación. ¿Va? Porque simplemente Jenkins va a estar ayudando a orquestar todo este despliegue desde terminar el proyecto hasta subirlo a producción o pues ya sea en QA, productivo, etcétera. Entonces, teniendo esto, pues ya estos conceptos un poquito más completos, tenemos las etapas de ejecución. Estas etapas de ejecución, lo que nosotros estamos buscando es simplemente obtener el código. En los repositorios de qué? GitHub o GitLab, ¿va? Y toda esta obtención de código simplemente va a poder simplemente analizarlo para que nosotros podamos indicarle las siguientes fases. Esto se configura desde un pipeline que nosotros tenemos que indicarle a nuestro Jenkins, que es para que clone nuestra rama que vamos a estar nosotros trabajando. Ya que tenemos nuestro código ya obtenido por parte de Jenkins,
va a entrar la sección de compilación. Aquí en la opción de compilar es aquí cuando nosotros indicamos Maven, Gradle, que simplemente va a ser para poder instalar dependencias, ver si nuestro código compila, si tenemos algo que nos falte, ya sea con Maven Clean Verify, Maven Install, etcétera, para que nosotros veamos que está completo nuestro proyecto y no falta nada. Después tenemos lo más tedioso que vienen siendo las pruebas. Aquí las pruebas, nosotros vamos a hacer las pruebas que nos permitan indicar que nuestro sistema esté correcto. Pueden ser pruebas unitarias, pruebas de integración o simplemente SMOC, ¿va? Que aquí vendría siendo JUnit, Monquito, etcétera, según sea la herramienta que estés utilizando o simplemente el lenguaje. Supongamos que estamos utilizando Java con, Java, Spring Boot y estamos haciendo un pequeño programa, Maven, ¿va? Entonces JUnit, Monquito para las pruebas, etcétera. Y obviamente utilizamos con nuestro pipeline configurar el MVN test que nos va a estar permitiendo indicarle las pruebas o los testeos. Después viene el cuarto paso, que aquí es algo un poquito más tedioso, porque aquí nosotros vamos a implementar software que nos permita analizar nuestro código, herramientas, plugins. En este caso el más utilizado es SonarQube, que nos va a estar permitiendo ver, analizar el código base de nuestra, pues obviamente de nuestro proyecto. Aquí nosotros podemos medir coberturas, reglas, bugs, vulnerabilidades, código duplicado, etcétera. Y esto nos va a estar ayudando para que simplemente pase la prueba de análisis de calidad. ¿Va? SonarQube no lo vamos a ver tanto a detalle porque ahorita estamos hablando de Jenkins, pero simplemente nos va a estar ayudando en eso y SonarQube nos va a estar arrojando un porcentaje o simplemente una información de salida que si pasó o no pasó la prueba. Entonces sobre eso, Jenkins va a estar interpretando si realmente es adecuado nuestro código y podemos seguir el siguiente proceso que viene siendo el empaquetado. El empaquetado, pues ya es lo más fácil, porque simplemente es hacer nuestro package de tipo jar, de tipo war. En este caso, si tú tienes una imagen, también una imagen de Docker, no pasa nada. Y nosotros lo tenemos listo ya para poderlo desplegar. Y como te lo digo, ya después del despliegue, aquí ya entra la publicación, ¿vale? ¿Dónde lo quieres publicar? En un servidor, en un contenedor o en la nube, ¿vale? Esto va a depender mucho de tu flujo, de tu empresa, como lo tengas. Y obviamente lo podemos utilizar para un montón o sin fin de cosas, ¿va? Entendiendo esto, nosotros tenemos varias etapas del pipeline, como te lo mencionaba, que en realidad son las mismas etapas del flujo, donde tenemos el checkout, que el checkout en esas etapas de nuestro archivo configurable, con el checkout, nosotros, como te lo mencionaba, era obtener el código de nuestro repositorio y simplemente ver dónde se va a conectar, si en GitHub, GitLab o Bitbucket, ver o preparar nuestras ramas, nuestros commits, para que así tengamos pues el análisis completo de la versión más estable. Después tenemos la compilación del proyecto, que la compilación del proyecto, aquí entra pues las herramientas para, no sé, en este caso Java, Maven, Gradle, que nos va a estar permitiendo instalar, verificar todas las dependencias y ver si tenemos pues simplemente logs correctos e incorrectos, ¿va? Aquí podemos utilizar comandos básicos como el Maven Clean, etcétera. Y como te lo menciono, tenemos las pruebas de test, la etapa 3. Aquí en el pipeline nosotros configuramos test, donde serán nuestras pruebas automatizadas. JUnit, Monquito, que como te lo digo, son las más comunes de Java. Y aquí algo muy importante es que si algo truena, nosotros le vamos a indicar, o Jenkins va a estar determinando, que puede detener todo el proceso, todo el flujo. Tenemos el análisis de código, que es el quality, como te lo menciono con SonarQube, analizar, ver la cobertura de nuestro proyecto y que pase. El package, que como te lo menciono, es generar el jar, el war, nuestro contenedor, nuestra imagen, etcétera, y ya tener todo listo para poderlo desplegar. Y tenemos el deploy, que es la publicación, ¿vale? Esto se configura tal cual en un pipeline. Vamos a verlo más a detalle en próximos videos, pero por el momento quiero que entiendas cómo funciona Jenkins, cómo funciona su flujo y cómo funciona simplemente cada parte de nuestro pipeline, ¿va? Y aquí, después del deploy, pues tenemos nosotros un Jenkins file, que simplemente es el pipeline que nos va a estar definiendo, que nosotros vamos a estar definiendo, pues todo lo que va a estar pasando.
Si te das cuenta, aquí tenemos la compilación, que es Maven Click Verific, que va a estar compilando el proyecto. Tenemos Maven Test, que va a estar haciendo las pruebas unitarias. Y el Deploy, que simplemente va a ser ya la opción de poder desplegar nuestra aplicación. Obviamente nosotros vamos a configurarlo, no es todo esto. Vamos a nosotros indicar todo lo que vamos a estar realizando. Mira, si te das cuenta, el stage va a estar representando la etapa o el flujo de nuestro pipeline, ¿va? Tenemos el flujo de test, el flujo de deploy, el flujo de compilación. Y podemos agregar más. Entonces vamos a estar viendo eso a detalle. ¿Y qué puede estar automatizando Jenkins? Pues obviamente todo tipo de cosas, ¿va? Compilaciones para pruebas, análisis de calidad, artefactos para generar jar, etcétera, deploy, scripts, repositorios, e incluso podemos tener notificaciones para nuestro equipo en caso de que todo esté funcionando, errores, etcétera. No pasa nada. Entonces, después todo esto tiene unas ventajas y desventajas. Las ventajas es que es una automatización y ya no tenemos que intervenir. Tenemos varios plugins para poder integrar varios ecosistemas desde Azure, AWS, SonarQube, Docker y un sinfín de herramientas. Tenemos mucha flexibilidad porque pues nos sirven para flujos sencillos, pero también complejos para pues, ya más temas empresariales. Pero también tenemos desventajas. ¿Qué vendría siendo las ventajas? Que pues configuraciones pesadas, mantenimiento y una interfaz pues no tan amigable. Entonces, pero pues eso es el pan de cada día de nosotros. Entonces, tenemos que entender todos esos conceptos. ¿Es difícil implementarlo? No, pues, un previo estudio. Sin embargo, pues, para eso estás aquí, ¿no? Para entender cómo funciona Jenkins y obviamente poderlo implementar. Y bueno, otras herramientas de Jenkins, pues tenemos aquí simplemente Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI/CD, Azure DevOps, Circle, que simplemente son otras herramientas, ¿va? Pero Jenkins tiene la máxima flexibilidad porque pues ya es un veterano Jenkins, o sea, sin embargo, pues ocupa demasiado. Y es muy importante que lo entiendas. Esas también las tienes que aprender o simplemente comprender más a futuro para que tú puedas, en pocas palabras, tener un amplio conocimiento, pero ahorita enfócate en Jenkins. ¿Cuándo vamos a utilizar esta herramienta? Pues cuando nosotros tengamos unos flujos muy personalizados. Integración continua, despliegue continua, entrega continua, que vendría siendo, pues obviamente, no sé, yo tengo un programa que tiene que pasar ciertos estándares, ciertas opciones, lo puedo meter. Cuando nuestro trabajo o nuestra empresa, pues tiene ya sus ecosistemas con Jenkins, obviamente, si nosotros tenemos que controlar la infraestructura, porque hay veces que no podemos controlar todo, pero supongamos que tenemos un proyecto que necesitamos sí o sí tenerlo 100% monitoreado, lo puedes meter. Y pues obviamente cuando tú tienes varias herramientas dispersas y lo quieres implementar solamente o integrar en una, utilizamos Jenkins. ¿Cuándo no es la mejor opción? Aquí entramos en conflicto porque si tú buscas una solución gestionada en la nube es muy complicado a veces, ¿vale? Si no quieres tener mucho mantenimiento también. Y si quieres no sé, una experiencia distinta o tienes otra forma de trabajar, en este caso aquí estamos mencionando, en el momento de integrar los repositorios, también puedes decir tú que no lo quieres implementar. O simplemente el equipo no necesita esas cosas, ¿vale? Porque son muy complejos los pipelines, porque tienes un flujo muy pesado, ocupas herramientas o la herramienta que tú estás utilizando no está en el plugin, la versión no está utilizada, pues también no es tan necesario utilizar Jenkins. Tenemos otras alternativas, ¿no? Y bueno, simplemente Jenkins automatiza el viaje de nuestro código, ¿va? Desde que no tenemos nuestro proyecto en el repositorio hasta que ya el usuario le mueve, ¿va? Espero que te esté gustando el video y pues suscríbete y próximamente te voy a estar explicando cómo configurar el pipeline para que tú puedas hacer un flujo y obviamente te voy a estar explicando cómo hacer un proyecto desde Java con Spring Boot y cómo lo vamos a desplegar paso a paso, ¿va? Entonces, eso es todo.